Saburo Sakai nació en 1916 en Saga, Japón. Su padre le inculcó desde muy joven un arraigado sentido samurái. A los 16 años ingresó a la Armada Imperial Japonesa, donde realizó el entrenamiento de piloto naval. Participó en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, donde se distinguió en combates aéreos y resultó herido. Luego fue asignado a un grupo de cazas Mitsubishi A6M, los famosos Zero, con el que conseguiría la mayoría de sus victorias durante la Segunda Guerra Mundial. Participó en el ataque a las Filipinas el 8 de diciembre de 1941, un día después de Pearl Harbor, volando uno de los Zeros que atacaron la base estadounidense de Clark Airfield. Allí logró su primer derribo. Llegaría a contabilizar 64 derribos, por lo cual se le otorgó la categoría de As. Durante sus múltiples misiones se presentaron dos hechos que demuestran el talento de honor de este caballero del aire. El primero sucedió el 7 de agosto de 1942, cuando Sakai sorprendió a un caza norteamericano comandado por el as James Sutherland, que combatía contra unos Zeros. Se inició un combate de más de una hora, en la cual los dos pilotos maniobraron hábilmente y donde ambos aviones soportaron un castigo enorme. La batalla aérea finalmente se decantaba a favor del piloto japonés, quien se encontraba admirado por la pericia y el valor de Sutherland. En un momento dado, Sakai se logró ubicar tras la cola del avión norteamericano, pero cuando iba a disparar, pudo constatar que su enemigo estaba gravemente herido, por lo cual se abstuvo de hacerlo y se alejó del lugar. Sutherland saltó en paracaídas y se salvó. Sobrevivió a la guerra y años después los dos ases se reencontraron. El segundo hecho aconteció ese mismo año, cuando Sakai, durante una misión, avistó un avión a lo lejos. Los pilotos japoneses habían recibido órdenes estrictas de derribar a todo avión que se encontraran, fuera civil o militar, estuviera armado o no. Al acercarse al aparato, Sakai descubrió que se trataba de un DC-3 y al colocarse en paralelo vio, a través de las ventanillas, tan solo a mujeres y niños que trataban de ponerse a salvo de la guerra. De entre los rostros que le miraban con miedo y aprensión, le impactó una joven madre con una criatura en brazos, que le trajo el recuerdo de la señora Martin, su profesora de inglés en la escuela secundaria. La señora Martin siempre se había mostrado muy amable con él y Sakai le guardaba un afectuoso recuerdo. En ese momento, y en contra de sus órdenes, decidió no derribar el aparato. Le hizo señas al piloto para que continuara adelante y se alejó. El hecho fue corroborado por el piloto del DC-3, que había anotado la matrícula del Zero, y por los pasajeros del avión civil. Años después, en sus memorias, Sakai escribiría: "Cuando los dejé, pude observar que los pasajeros me saludaban con las manos a través de las ventanillas. Al ver cómo se sacudían aquellas pequeñas manitas de los niños, no pude evitar que una lágrima rodara por mi mejilla". Este video es parte de la serie de Mouse Varna. Gracias por haberlo visto.